Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el inicio del campeonato de World Superbike 2025 que tuvimos hace 2 semanas en el circuito de Phillip Island. La semana pasada os prometimos que íbamos a hacer un vídeo pues, sobre la actuación tan espectacular que tuvo Nicolo Bulega, donde por primera vez el piloto italiano en su paso por la categoría conseguía un pleno de victorias en un mismo fin de semana. El último en conseguirlo fue Danilo Petrucci la temporada pasada en el circuito de Cremona, donde no dejó absolutamente nada para los demás competidores. Y también dijimos la semana pasada que queríamos profundizar un poco en esa complejidad técnica a nivel de reglamentación del Campeonato del Mundo de las motos derivadas de serie, ya que en las últimas temporadas se han empleado ciertos parámetros para intentar conseguir la mayor igualdad técnica posible, que finalmente han desembocado en una serie de polémicas que muy a menudo vemos que están provocando ciertas suspicacias, como las últimas declaraciones de Toprak después de la última carrera, la segunda manga del domingo disputada en el circuito australiano de Phillip Island. Por lo tanto, vamos a hacer un poco de hincapié, vamos a intentar poner un poquito de luz en todas estas cuestiones y en las últimas modificaciones también que se han llevado a cabo antes del comienzo de la temporada 2025. Y también comentarios. Esta semana, como bien sabéis, tenemos la segunda cita del Campeonato del Mundo de MotoGP. El campeonato vuelve a Sudamérica, concretamente al circuito de Argentina, desde 2019, ya que en los posteriores años, 2020, pues no se pudo llevar a cabo por la pandemia. Luego en las siguientes temporadas esas complejidades económicas y esa falta de inversión pública pues no han permitido la disputa de este gran premio. Ya sabemos, en un lugar, en un país donde la pasión por el motociclismo está más que presente. Así que dicho lo cual, hoy vamos con lo que tenemos entre manos. Hablaremos también en el siguiente vídeo sobre esos cambios que hemos tenido, esa llegada que se va a producir de Pirelli por Michelin a partir de 2027. También tened presente, acordaros que en nuestras redes sociales ya tenemos en el apartado de publicaciones de YouTube, en Twitter, en Facebook, pues vamos subiendo todas estas actualizaciones, estas noticias que se van produciendo. Por lo tanto, estad atentos a lo que vamos subiendo, y después de este espacio de spam de publicidad, vamos con lo prometido en este vídeo. Bueno, en primer lugar tenemos que empezar diciendo que en este campeonato van a participar hasta 6 fábricas distintas este año. La última la ponemos con un asterisco, ya que Kawasaki, más allá de la asociación que acordó con Bimota de poner una nueva moto en pista este año, ha decidido también mantener esta temporada la moto con la que competía hasta el año pasado en el Mundial. Es decir, esa ZX pues sigue en pista a manos de Gareth Gerloff en el equipo también que era el oficial hasta el año pasado de Kawasaki, que en todas estas últimas temporadas ha estado liderado por Pere Riba. Ya sabéis, es piloto que ha llegado a ganar hasta 2 títulos de Campeonato de España de Super Sport, que ha estado presente en diferentes modalidades del motociclismo de velocidad, que ha llegado a debutar en 2,5, en MotoGP, en fin, una trayectoria más que amplia y un conocimiento indiscutible de este campeonato. Ahora llegamos a esa nueva llegada de la moto que mezcla esa fusión Bimota Kawasaki, la fábrica italiana, la cual se encarga de, en la parte ciclo, con ese chasis basculante, un chasis la verdad que muy llamativo, que combina esa parte multitubular con esas vigas de aleación de aluminio, y luego ese propulsor, la motorización que se le encarga a la fábrica japonesa. Si estáis teniendo alguna duda, os estoy poniendo alguna foto en pantalla para que veáis esas peculiaridades que os explico de esta nueva moto, y que precisamente es la moto blanca de Alex Lowe's, que se sitúa entre la Ducati de Nicolo Bulega y la Yamaha de Locatelli en la foto que os estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Si seguimos avanzando un poco en las diferentes motos que son las habituales en los últimos años en este mundial, tenemos la Honda, que tanto le está costando cerrar un poco la brecha y esa ventaja que llevan las demás fábricas. En este caso, pues bueno, hemos visto a la fábrica de la Doreada, sobre todo el año pasado en el último tercio de temporada, acortando esas diferencias, asomándose por el top 5, incluso llegando a hacer podio en la penúltima prueba en el circuito de Estoril, aunque en el comienzo de campeonato les ha costado. Vimos
ciertas sensaciones positivas, sobre todo por parte de Xavi Vierge, que decían que en pretemporada a nivel de configuración electrónica sentía que habían dado algunos pasitos, aunque bueno, el piloto declaraba en el último fin de semana de competición que en Phillip Island, con las altas temperaturas, esto pues bueno, no les había permitido sacar todo el potencial que sí que habían podido tener a lo mejor en pretemporada, y esas sensaciones positivas. Veremos cómo avanza el campeonato, aunque ya sabemos en este sentido, pues Honda necesita seguir haciendo una evolución importante. Avanzamos a la moto que tiene a su izquierda, esa Yamaha que os decía de Locatelli, que sobre todo en la última temporada, ya sabemos, una Yamaha que destaca, pues bueno, por ser una moto, la verdad que dócil, que te deja muy buena sensación en paso por curva, una moto que hace que los pilotos la puedan entender muy bien, aunque sobre todo hemos visto que esas diferencias con las demás fábricas europeas, sobre todo lideradas por Ducati, pues se han ido incrementando, ¿no? En los últimos tiempos. Si nos vamos a los datos de velocidad punta, vemos que es la moto más lenta con diferencia del mundial, así que veremos en este sentido cómo Yamaha puede seguir intentando acortar esa diferencia, y sobre todo con su piloto estrella, el 6 veces campeón del mundo, Jonathan Rea, que más allá del mal primer año que tuvo la temporada pasada de debut en esta fábrica, pues encima hay que sumarle que comienza la temporada lesionado en esos últimos test de pretemporada en el circuito de Phillip Island. Ahora hablaremos un poco de esa lesión, esa caída tan fea que tuvo en la curva 2 de este circuito australiano. Y si seguimos avanzando, pues pasamos ahora al lado de las fábricas europeas, que son las que están llevando la batuta. Esa BMW, obviamente, liderada a manos de Toprak, con la que tan buen rendimiento pudo tener la temporada pasada, y luego esa Ducati Panigale, que obviamente sigue siendo la referencia, que ya hemos visto en el inicio de este campeonato en Phillip Island, que bueno, han llegado a copar las 6 primeras posiciones, y ya sabemos el historial y bueno, eso, esa cantidad de éxitos que han cosechado los de Borgo Panigale en este campeonato. Bien, ahora para entender las diferentes modificaciones que se han llevado a nivel de reglamentación técnica, tenemos que recapitular y nos tenemos que situar en 2022, cuando la comisión del campeonato de Superbike toma la decisión de establecer un nuevo sistema de concesiones para intentar tener un sistema que fuese más efectivo y reducir esa ventaja, esa brecha que tenían fundamentalmente por aquel entonces Ducati, Yamaha y Kawasaki sobre BMW y Honda. La comisión de Superbike, que os voy a decir por quién está compuesta, que es por Gregorio Lavilla, también es piloto, que es el director ejecutivo de Dorna en este campeonato. Y os digo, Dorna, como bien sabéis, empresa que organiza y explota los derechos comerciales del Campeonato del Mundo de MotoGP, también adquiere este campeonato a partir de 2015. Y para algunos que os pensáis que siempre el Campeonato del Mundo de Superbike ha estado bajo el paraguas de Dorna, eso no ha sido así, sino que desde su inicio a finales de los 80, concretamente en 1988, es un campeonato que nace completamente externo, ajeno a lo que viene siendo el Campeonato Mundial de Motociclismo, de los prototipos, y que también deberíamos hacer un vídeo explicando toda su historia, toda su deriva y la evolución que ha tenido este mundial. Seguimos después de este inciso. La comisión de Superbike también está formada por Paul King, que es el director de la FIM respecto a la comisión de los circuitos, Biense Bierma, que es el secretario general de la MSMA, que es la Asociación de los Fabricantes, y esta comisión de Superbike está coordinada por Paul Dupart, que es el gerente de la FIM, de la comisión de los circuitos de la FIM, y también que a su vez es el secretario de la comisión de Superbike. Y después de este embrollo en el que me he metido, vas a estar pensando, bueno, Nico, ¿y por qué me cuentas todo esto si yo necesito comprender la complejidad de la reglamentación técnica? Pues muy fácil. A partir de esta idea nacen las superconcesiones, que son las que permiten a las diferentes fábricas, en función de los resultados que han ido obteniendo, tener acceso a diferentes tipos de evoluciones. En este caso, las superconcesiones se centran en la parte ciclo, chasis basculante, ya que, como bien sabéis, estas motos, que son el campeonato de las motos derivadas de serie, pues al final la moto que homologas para la calle es la que tienes que trasladar a los circuitos, con sus respectivas, obviamente, evoluciones puramente a nivel de competición. Pero, claro, la base de la moto sí, la tienes que aplicar sí o sí por reglamentación en los circuitos. ¿Qué sucede? Que como las fábricas que tenían un menor nivel de rendimiento, para intentar reducir esa ventaja que tienen las fábricas punteras, pues necesitan de algún modo, ¿no?, introducir diferentes evoluciones que en este caso se centran en esta parte que os digo, chasis y basculante. En este caso, la última polémica que ha nacido
básicamente ha afectado a BMW, ya que antes de la temporada pasada ellos cosecharon resultados tan negativos que le permitieron tener acceso a estas superconcesiones. Para el año pasado ellos introdujeron un nuevo chasis, más allá de las diferentes modificaciones que llevaron a cabo en su moto. Ese chasis, pues bueno, le permitió a Toprak y al conjunto del equipo de la marca bávara tener muy buenas sensaciones. Y como es obvio, con los resultados que obtuvo BMW el año pasado, pues para esta temporada pierden acceso a dichas superconcesiones. ¿Qué sucede? BMW homologa para este año la nueva moto 2025 con ese chasis que tan buenas sensaciones les había dado, que pudieron introducir mediante esas concesiones, pero de las cuales obviamente ya no tiene acceso. Ahora aquí viene la parte de las quejas de los diferentes fabricantes que fuerza a la comisión de Superbike ante Dorna y la FIM de hacer un cambio reglamentativo. ¿Por qué? Obviamente la fábrica, jugando su papel de defender en la competición a su marca del modo que se puede hacer, hacen una reclamación de cómo una fábrica puede seguir favoreciéndose de esas superconcesiones aunque no tenga acceso a ellas. Esa es la interpretación que hacen y BMW dice, obviamente, pero vamos a ver, yo me estoy aprovechando de una pieza que evolucioné la temporada pasada mientras tenía derechos a ella. Se acabó, no estoy introduciendo nuevas piezas. El reglamento, hasta el nuevo cambio que se ha producido hasta 2 semanas antes de que comenzara el campeonato, estaba a favor de BMW, porque no hablaba nada de que una fábrica no pudiera seguir manteniendo en su moto esa pieza evolucionada. No sé si me estáis siguiendo, estoy intentando ser lo más claro posible. También intenté hacer una explicación de esto en Twitter, en Facebook, en las diferentes publicaciones que hicimos, porque la verdad que es un poco lioso el poder seguir el hilo de todas las cosas que han ido sucediendo en este reglamento. Dicho esto, voy con el cambio que forzaron las fábricas en el reglamento y que la comisión de Superbike ha cambiado la literalidad de la propia reglamentación con las siguientes palabras. Es decir, el nuevo cambio que se produce es que, abro comillas, cuando un vehículo, en este caso, la traducción la estoy haciendo literal del inglés al español, cuando un vehículo con superconcesiones disponibles se reemplaza con una aprobación considerada nueva, las superconcesiones van a permanecer disponibles solo si se cumplen todas las condiciones siguientes. La primera, que es donde viene el cambio, es si el estado del fabricante sigue teniendo derecho a superconcesiones al final de la temporada. Es decir, que si tú quieres seguir manteniendo esa pieza que habías evolucionado, en este caso el chasis de BMW, solo la puedes seguir montando en su moto si al final de dicha temporada en la que está favoreciéndose de esa pieza, mantiene ese derecho a las superconcesiones. Y ahí viene el cambio. Entonces, claro, BMW dice, no puede ser, me haces un cambio de reglamentación a 2 semanas de que comience el campeonato cuando estoy homologando mi moto, cuando el reglamento me decía bien claro que podía seguir favoreciéndome de esa pieza. Por lo tanto, esas malas sensaciones de Toprak, esas declaraciones en el primer fin de semana de con este chasis que hemos tenido que modificar, que hemos tenido que emplear distinto al que montábamos el año pasado, la moto no gira, no frena, el campeonato está en contra nuestra y solo está favoreciendo una Copa Ducati. Ojo, que ahora hablaremos más adelante porque yo pienso también que aquí Toprak podría haber sido un poco más cauto en sus palabras, pero también podemos comprender el enfado y bueno, pues la molestia que hay en el equipo de BMW. Y más allá del último cambio que ha perjudicado concretamente a BMW, se nos viene a la cabeza la introducción del peso mínimo el año pasado, que curiosamente afectó exclusivamente al vigente campeón de ese momento, Álvaro Bautista. También esa delicada y polémica decisión de la concesión y de la pérdida de revoluciones en función de los resultados que se estaban consiguiendo, las prestaciones que tenían las diferentes fábricas, que se revisaban cada X grandes premios con unos algoritmos, unos parámetros muy complejos de entender. Entonces, todo esto al final lo que desemboca es que se produzcan muchas suspicacias, porque lo que necesita un sistema de concesiones, lo que necesita la comisión de un campeonato es establecer un sistema que de verdad dé ventaja, que dé oportunidades a aquellas fábricas que más lejos están, que necesitan acercarse del mejor modo posible a la menor cantidad de tiempo a aquellas fábricas que están consiguiendo buenos resultados y no perjudicar más en proporción a aquellos que han conseguido hacer su camino y tener éxito o evolucionar su moto.
Y dicho esto, para ir finalizando el tema de la reglamentación, os voy a destacar aquellos cambios que se han producido y que se estiman más importantes para esta temporada. Por ejemplo, a colación del tema de las revoluciones que os destacaba anteriormente, va a ser esta medida sustituida por la regulación del flujo de combustible, que se estuvo testando el año pasado mediante un sensor que mide ese volumen máximo de combustible que pasan por los conductos de las motos cuando el motor está a pleno rendimiento, es decir, con el gas totalmente abierto. Ese sensor, obviamente único, es proporcionado por la empresa Alengra, que es el que estáis viendo en pantalla, y como os digo, pues se dedica a medir ese caudal máximo de combustible en ese momento en el que el motor pues está poniendo en pista la mayor potencia posible, y esto nace con el objetivo de intentar igualar las prestaciones de cada fabricante, no de que la marca que tenga el motor más potente pueda conseguir una mayor ventaja y que obligue eso a que luego la eficiencia del uso de gasolina que tengan que hacer los diferentes fabricantes pues se vea afectada. Porque claro, al final lo que te permite conseguir más potencia y ponerla en pista, pues la cantidad de alimentación de gasolina que tú le dejas al propulsor, ¿no? ¿Cómo empiezan los fabricantes en la temporada? Pues bueno, ellos empiezan con un límite de 47 kg/h en ese momento que os digo, de que el motor está a pleno rendimiento, con un margen de 2 gramos por vuelta. Sin embargo, este valor se puede ir ajustando cada 2 grandes premios dependiente del rendimiento de cada fabricante. Si el fabricante con el sistema de concesiones, es decir, en función de los resultados que vaya consiguiendo a lo largo de la temporada, llega un momento que acumula 12 puntos más que el rival que le precede, pues va a ver su flujo de combustible reducido en medio kilogramo por hora en la siguiente fase de comprobación. Además del flujo de combustible, los pilotos van a tener a su disposición una menor cantidad de neumáticos disponibles. Es decir, van a contar con un total de 10 neumáticos delanteros y 11 traseros cada gran premio. También se produce una modificación en los días de test y en la consideración de los mismos. Es decir, se entiende que un día de test equivale a una sesión de 4 horas consecutivas o de 5 con una pausa de 1 hora para comer al mediodía. Todos los equipos van a disponer de 12 días en total de pruebas a lo largo de un año. Es decir, esto incluyen las pruebas oficiales y las que son organizadas independientemente por los fabricantes. Y aparte, los equipos con concesiones pueden seguir disfrutando de 6 días adicionales de test. Y a esto se le suma que en 2025 aquellos equipos, fábricas que estén en una peor situación, van a poder tener acceso a una super concesión, que son 6 días adicionales. Esto significa que las fábricas que tengan peores resultados pueden tener hasta un total de 24 días al año de pruebas. Y a esto se le suma también que hay una modificación en el reglamento de que en el sistema de concesiones aquellos pilotos que puntúan para que las fábricas pues se sitúen en la parte más alta o más baja de la tabla, pues solo cuentan para esta tabla, este sistema, los resultados del mejor piloto de cada fábrica, porque antes puntuaban todos, y esto significa entonces que los fabricantes que tengan un piloto muy competitivo pueden sumar puntos más rápido. Y por el contrario, aquellos que dependan de la regularidad de varios pilotos pues van a tener más dificultades para mejorar sus motos mediante el sistema de concesiones. Y con esto podemos dar por concluida la parte del vídeo sobre la reglamentación. Ni por asomo hemos tocado todos sus apartados, las diferentes modificaciones, la complejidad de los parámetros que se emplean hoy en día en el campeonato, como lo que vengo contando hasta esta parte del vídeo. Y lo que sí me gustaría deciros es que esto me parece una gran noticia, que se debería hacer en una menor cantidad de tiempo y que no se ha hablado nada sobre ello. Básicamente es que la Comisión de Superbike el año pasado ha decidido que el campeonato, la categoría de Super Sport 300, vaya a ser sustituida por una nueva categoría a partir de 2026. Y lo que digo, esto haría falta hacerlo con la mayor brevedad posible, porque hoy en día las situaciones de peligro que genera este campeonato, con grupos súper numerosos, donde no se hace justicia a las prestaciones de los diferentes pilotos, donde prima más la capacidad de engancharte detrás de alguien, de coger rueda, de generar situaciones de al final que haya cualquier contacto, situación, que un piloto se pueda quedar en pista con esa cantidad de pilotos que van rodando en un grupo con unas motos que tienen unas prestaciones muy limitadas, donde es muy fácil llegar a su techo. Es decir, yo creo que esto no es justo para aquellos pilotos que, lo que digo, que puedan tener un buen nivel de proyección, que puedan seguir evolucionando en el mundial. Y ahora sí, si os parece, obviamente,
vamos a ir con aquella parte, el plano deportivo del inicio de campeonato en Phillip Island, en el que ya sabéis, Nicolo Bulega, lo he dicho hasta la saciedad, consiguió ese pleno de victoria. Vamos a empezar con la primera manga del fin de semana. Aquí tenéis los resultados, donde un Toprak, además, comenzaba el viernes con peores sensaciones. Acordaros también que en los test de pretemporada que hubieron justo una semana antes de la disputa de este primer Gran Premio, sufrió una caída fortísima a la salida de la curva Siberia, por un problema también del control de tracción a nivel de electrónica de su moto. Y bueno, esa falta de ritmo que tenía el primer día del comienzo del campeonato del Gran Premio en Australia, pues hacían un poco poner en duda la capacidad que iba a tener BMW de poder darle una moto que Toprak de verdad podría sacar un rendimiento para estar luchando por el podio el fin de semana. Aún así, pues pudo ser muy hábil, acabando esa segunda plaza y aguantando ese envite final de Álvaro Bautista, que pudo estar en el podio, que demostró a lo largo del fin de semana una gran consistencia, también teniendo una buena velocidad con gomas usadas, y un Nicolo Bulega que básicamente podemos ver esa capacidad de imposición sobre el resto tan amplia con el siguiente dato, y es que en la tercera vuelta aventajaba al grupo perseguidor en casi 4 segundos. Si os digo esto, creo que es bastante fácil de entender el nivel de superioridad que tenía el italiano, que aquí, por cierto, el año pasado, en su debut en Superbike, la primera manga consiguió la primera victoria en el Mundial. Y además, este inicio de campeonato en el circuito de Phillip Island ha estado marcado de nuevo por esa pareada obligatoria a mitad de carrera del neumático trasero, que, para poneros un poquito en situación, desde hace 2 temporadas esto ha sido la norma habitual, ya que el neumático de Pirelli trasero no era capaz de aguantar lo abrasivo que era el reasfaltado que se llevó a cabo en este trazado australiano hace 2 temporadas. También hay que decir que, como ya vimos el año pasado analizando este circuito en MotoGP, es el trazado donde menos tiempo se emplean los frenos, por lo tanto un circuito de ser muy fluido, de mucho gas, de curvas largas, de ser muy importante esa aceleración, esa tracción que tenga, cae antes ese grip del neumático, y aparte también hay que sumar otro factor, que es que el campeonato de Superbike va al circuito de Phillip Island en una época del año que es donde las temperaturas son más altas, en contraposición a cuando viaja MotoGP, que es al final de año, temperaturas más bajas, condiciones cambiantes. Entonces lo abrasivo que pueda ser y ese consumo de goma del compuesto de acero concretamente hace que la situación sea más delicada. ¿Qué ha sucedido también este año que ha levantado un poco de polémica? Pues que Pirelli, para este fin de semana, que os tengo aquí la asignación de los neumáticos, había traído para ese test previo que os comentaba, que tuvo lugar antes de la disputa de este Gran Premio, un nuevo neumático medio trasero que permitía a los pilotos tener más consistencia y poder cubrir la totalidad de las vueltas teniendo un ritmo bastante competitivo. Aún así, el campeonato no se la quiso jugar y mantuvo la barrera obligatoria con un tiempo mínimo de estar los pilotos parados mientras se producía el cambio de neumático. Básicamente, tenéis en cuenta que aquí en Superbike los pilotos disponen solo de una moto, no de 2 como en MotoGP. Y cuando entran a cambiar al pit lane de neumáticos, el campeonato lo que quería era reducir esas situaciones que se puedan producir un poco peligrosas en un pit lane como el de Phillip Island, que es más chico. Por lo tanto, los pilotos tenían que llegar, no primaba la velocidad de los mecánicos cambiando los neumáticos, sino la capacidad de poder gestionar esa situación con la mayor eficiencia posible y de hacer una estrategia que el piloto pudiera empujar más rápido en las últimas vueltas antes de hacer esa parada obligatoria, o de que pudiera entrar en vez de en la primera vuelta en la tercera, porque tenían ese total de vueltas para hacer el cambio, es decir, desde la vuelta 9 hasta la 11. Que por ejemplo, eso es lo que vimos con Toprak. Él apuró esa parada obligatoria hasta la última vuelta que tenía de ventana, pudo sacar una mayor distancia y eso le permitió en la segunda parte de carrera tener una ventaja que pudo gestionar en la primera manga con Álvaro Bautista cuando venía con un mejor ritmo que él y poder finalmente acabar en esa segunda posición de podio. Lo que sí que no entiendo es algunas decisiones que tomaron diferentes equipos, como en Supersport. Os estoy diciendo que había un tiempo mínimo de parada obligatoria, ¿no?, en el pit lane cuando se cambiaban los neumáticos. Vale, algunos equipos lo que hacían es que cambiaban los neumáticos y hacían que el piloto al final del pit lane fuera calculando en su cabeza ese tiempo que le faltaba para llegar
a ese tiempo de parada obligatoria, que creo que era de 1 minuto y 20 segundos, si no me equivoco ahora mismo. ¿Y qué sucedía? Que luego sancionaban al piloto. ¿Por qué? Porque a lo mejor 7 décimas, porque había salido 1 segundo antes de lo debido. Es que me parece que dejar eso en manos del piloto es que tienes una poca capacidad de planificación y organización en el equipo brutal. Pero bueno, allá cada uno en este tema con las decisiones que hayan tomado. También os iba a decir, bueno, pasamos a los resultados si os parece de la Superpole, que lo tengo aquí. De nuevo, victoria de Nicolo Bulega. Ahora sí, Iannone, que tuvo problemas técnicos en la primera manga, pudo acabar en el podio. Y primer podio el fin de semana también de Danilo Petrucci. Estáis viendo a Scott Redding en la cuarta posición. En el equipo de Lenovo, el equipo Bonovo, perdón, me he equivocado con el equipo de Lenovo de MotoGP de Ducati. Con una Ducati, que sepáis también que el piloto británico este año está poniendo dinero de su bolsillo para poder estar en la categoría. Él ha apostado por tener una moto competitiva, una Ducati, que hemos visto que en este inicio de campeonato pues le ha permitido asomar la cabeza, ser verdaderamente competitivo, sobre todo en comparación con los últimos 2 años que lleva en BMW. Así que, bueno, esperemos que Scott pueda demostrar un poco más la velocidad que tiene, que en comparación con las últimas temporadas tan complicadas que ha tenido. Y esta Superpole estuvo marcada por el siguiente lance que tuvimos. Y os lo voy a poner aquí en pantalla. Creo que no está puesto en orden. Os lo voy a poner desde el principio. Ya de aquí no se ve la acción al completo. Y es que en la primera vuelta, en esa curva dichosa donde están los laps, la curva 4, es una frenada súper complicada, viene de esa curva izquierda, la curva Stoner a altísima velocidad en cuarta, pues tanto Toprak como Álvaro Bautista se fueron largo, y aquí veis como Toprak se tuvo que meter en un espacio inexistente entre Bulega y Andrea Iannone, fijar el neumático delantero a qué distancia está del neumático posterior de la Ducati de Nicolo Bulega, que es una pasada. Mirad cómo es capaz de levantar la moto, perfilarlo y acabar yéndose largo. Aquí obviamente perdió una gran cantidad de tiempo, acabó en las últimas posiciones, tuvo que hacer una gran remontada finalmente. Y Álvaro Bautista, que también se fue al igual que el turco, completamente largo en esta curva, luego tuvo también una caída saliendo de la curva Siberia. Una curva un poco extraña porque se ve que antes de perder el tren delantero le acaba empujando el tren trasero en el momento de empezar a apuntalar el gas en el vértice de la curva. En fin, una Superpole que fue complicada para Álvaro también y que no le permitió mostrar ese potencial que os decía anteriormente, que sí que tenía fin de semana en Phillip Island, un circuito además donde Poldaros también consiguió su primera victoria en este campeonato, cuando hizo su debut en 2019, metiéndole un chorizo a todos los demás. Y ahora os voy a quitar esto y os voy a poner los resultados de la segunda manga, donde Álvaro Bautista ya sí que pudo acabar en esa segunda posición de podio. Iannone volvió también a repetir en estas plazas de privilegio. Y lo que os iba a comentar es que teníamos aquí, creo que las declaraciones de Toprak, que fue, bueno, sufrió un problema técnico después de la parada obligatoria del neumático, tuvo que abandonar y por lo tanto, pues bueno, llevó para casa un total de 0 puntos el domingo, un día bastante complicado para los de BMW. Y es que nos encuentre aquí lo tenemos. Básicamente estas fueron las declaraciones tan fuertes a las que yo hacía alusión al inicio del vídeo. Bueno, aquellos que nos estéis viendo y sí escuchando, pues os abro comillas y os comento. No me sorprende lo de Bulega y Álvaro, de hecho les felicito por su trabajo. El caso es que no es normal que haya todas estas Ducati delante, porque esto es Superbike y no la Copa Ducati. Desde fuera no creo que a nadie le guste ver este espectáculo. Si la situación sigue así, creo que no seguiré corriendo en este campeonato. Bien. A ver, lo que voy a decir de estas declaraciones es que yo creo que tuvo un fin de semana, ambiguo. El sábado positivo, pudo remontar esas malas sensaciones y esa falta de ritmo que tenía el viernes, y luego un domingo que resultados que os acabo de decir. Creo que fue un poco también de calentón, porque decir que no va a seguir compitiendo en este campeonato si las cosas siguen así, ya sabemos también la ambición, ¿no?, y el objetivo que pueda tener Toprak de dar el salto al MotoGP próximamente. Yo creo que fue una mezcla de varias cosas, ¿no? Del enfado, de no entender ese cambio de reglamento a última hora que es lo que os estaba comentando antes.
pero bueno, yo creo que van a llegar circuitos como el siguiente, que va a ser en Portimao, que os voy a poner el calendario, por cierto, del campeonato. Ya la siguiente semana no, a la siguiente, del 28 al 30 de marzo, en el circuito de Portugal, pues bueno, seguro que vamos a tener un top track súper competitivo. Ya sabemos aquí también, bueno, en esos test previos que se hicieron a los test de Phillip Island a inicios de este año, Toprak venía de la lesión del dedo que arrastraba del invierno y bueno, pudo estar rodando en tiempos súper veloces. Para aquellos que estéis viendo la pantalla y veáis el calendario, la tercera cita del Mundial va a ser en abril, que es el único gran premio que se disputa en ese mes en el circuito de Assen. Cuarto gran premio en el circuito de Cremona, donde el año pasado Danilo Petrucci, como os decía, consiguió ese pleno de puntos, todas las victorias. Quinta cita del Campeonato del Mundo de Superbike en el circuito de Most del 16 al 18 de mayo. Luego el campeonato viajará al circuito de Misano, el séptimo gran premio al circuito de Donington Park, y os voy a poner la siguiente imagen. Octava cita del año en el circuito húngaro de Balaton Park. La novena cita será en el circuito de Magny Cours, y aquí pasamos ya a las últimas pruebas, final de campeonato, circuito de Motorland. La penúltima cita será en el circuito de Estoril, y para acabar el año con buen sabor de boca en el circuito de Jerez. Que por cierto, esto me va a permitir dar un poco el salto al siguiente tema que os tenía preparado, que básicamente ha sido, los voy a poner por aquí, los problemas que han tenido en el circuito de Jerez debido a esas malas condiciones y a esas lluvias tan fuertes que se han producido la última semana. Esto concretamente es la curva 8, la cual ya da entrada a esa zona de Pelús, de Nieto, Peluqui. Fijaros en qué condiciones. Y os voy a poner también, a ver si soy capaz, la siguiente foto. Mirad cómo estaban las zonas del pit lane, de los bosses. Es más, ese día se iba a hacer las pruebas de la nueva Yamaha R9, que obviamente tuvieron que ser canceladas y se llevaron al circuito de Sevilla. Pero fijaros qué situación tan delicada, impresionante. Lo que sí han asegurado desde el circuito, que el Gran Premio de España de MotoGP, que se debe disputar a finales de abril, bueno, está totalmente garantizado. Y también lo que sí que ha producido una modificación en el calendario, bueno, este suceso tan complicado que hemos tenido en el circuito de Jerez, ha sido el inicio del campeonato del ESBK, del Campeonato Español de Superbike, el cual se desplaza, se tenía que producir la siguiente semana el inicio, y se lleva ahora al fin de semana del 5 y del 6 de abril. Os quería poner también, que no sé si esto... Vale, sí. Mirad, este es el layout que yo os preparé el año pasado cuando hablamos de MotoGP. No le tengáis en cuenta las referencias del circuito porque esto no está actualizado, pero solo iba a comentar en qué parte del circuito, pues bueno, están los mayores problemas. En la curva 7 y 8, y luego fundamentalmente en la curva 11 y en la escapatoria de la última curva, Jorge Lorenzo, porque claro, al final toda la grava que ha acabado en pista con esa cantidad de agua que obviamente creo que fueron como... Bueno, no voy a decir el dato porque me lo voy a acabar inventando, pero bueno, la cantidad de agua caída en un espacio de tiempo bastante corto, pues claro, han producido esas inundaciones, pero sobre todo decían que los problemas vienen sobre todo tanto en la grava que se ha desplazado al asfalto y en la escapatoria de la última curva, como os decía, que ha producido que se levante el asfalto, provocando también socavones fuertes. Pero no hay problema en lo que es en sí el propio circuito, a nivel de estructura, a nivel del asfalto, de lo que es la pista. Entonces, bueno, obviamente esto va a requerir mucho tiempo de trabajo, pero seguro que hacen una gran labor en el circuito y esto acaba solucionado rápidamente. Y bueno, para finalizar con el vídeo, con Superbike, malas noticias que hemos tenido en este inicio en el campeonato, os voy a poner aquí, ha sido la lesión de Iker Lecuona, que por cierto, esta publicación también la hemos hecho últimamente en el canal, por eso os digo que estéis muy atentos a las diferentes cositas que os vamos publicando, y es que el bueno de Lecuona, el piloto valenciano, tuvo una caída, un high side en la curva 9, en Lucky Heights, que bueno, le hizo básicamente tener una fractura en su pie izquierdo. La buena noticia ha salido en los últimos días, que no necesita ser operado y que puede ser que llegue a la segunda cita en el circuito de Portimao.
Además, Iker Lecuona también arrastraba una lesión de sus costillas que había tenido en los entrenamientos invernales que había estado él haciendo por su cuenta. Y luego la lesión de Jonathan Rea que os decía anteriormente, pues que en la curva 2 tuvo múltiples fracturas de su pie izquierdo. Esta otra publicación que hemos hecho también en nuestra cuenta de Twitter, y que básicamente, como él explicaba, que perdió el diente asero cuando te escupe y en el último momento, cuando vas deslizando, perdón, en el último momento coge grip el neumático y te escupe por completo, pues eso le hizo volar por oreja. La moto básicamente empezó a dar vueltas de campana y acabó encima de su pie. Así que esperamos que ambos pilotos tengan una pronta recuperación, que los podamos ver cuanto antes en pista y sobre todo recuperado al 100% a nivel físico. Y con esto vamos finalizando el vídeo. Me dejo alguna cosa seguro, pero como no me quiero alargar más, lo dicho, vamos a estar muy atentos de cómo sigue avanzando este campeonato. Esperemos que haya un mayor nivel de emoción en Portimao, ya que con este dominio apabullante de Bulega, pues nos hemos quedado un poquito con esa sensación agridulce, al igual que ha pasado en MotoGP con Marc Márquez en Tailandia. Y nada, nos vemos en cuestión de horas, días, ya veremos cómo se va planteando todo. Adiós.